Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Marichal Villafranca, estudiante de Unitec, y vengo yo a presentarles acerca de los contratos y obligaciones en el derecho romano. La clase está impartida por el doctor Álvaro Albornoz y gracias por escucharme. Obligaciones. Concepto de obligaciones. En los tiempos arcaicos, la obligación surgía después de que se cometiera un delito que le otorgaba a la familia afectada el derecho de exigir cierta presentación al autor del delito o su familia. Según Justiniano, las obligaciones son vínculos jurídicos que nos imponen el pago de alguna cosa o deuda conforme a las leyes. Según el jurisconsulto Pablo, la esencia de las obligaciones no se encuentra en convertir a alguien en sirviente nuestro, sino en someter a alguien en que nos dé, haga o preste algo. La definición de obligaciones. Los conceptos creados por Justiniano y el jurisconsulto Pablo son precisas, pero no son definiciones concretas de las obligaciones porque no abarcan el concepto básico de las mismas. En el derecho romano, las obligaciones son un estado inferior en el que se situaba a un ciudadano facultado de sus libertades para garantizar el pago de la deuda que había contraído por sí mismo o por algún familiar. La forma más común que se crearan las obligaciones era a través de un préstamo seguido por un nexum en el cual el deudor se entregaba al acreedor hasta el cumplimiento de su deuda. Los elementos de las obligaciones. El acreedor es el sujeto activo entre las obligaciones que cuenta con todo el derecho de exigir al deudor de la prestación. El deudor, el sujeto pasivo de las obligaciones que está sometido a velar por el acreedor del objeto de la obligación. Un objeto, una acción que el deudor debe completar en provecho del acreedor. Clases de obligaciones. Unilaterales. Establece deberes de parte de solo una parte, los deudores. Número 2. Alternativas. El deudor debe hacer una presentación entre varias posibles. Número 3. Facultativas. El deudor debe hacer una o varias presentaciones y cumplirla haciendo una presentación facultativa. El deudor debe dar prestaciones genéricas o el objeto a entregar es de género. Número 5. Específicas. El deudor debe rendir una prestación específica y si la da, sale de la obligación. Número 6. Obligaciones con pluralidad de sujetos. Esta obligación surge entre varias personas al mismo tiempo como consecuencia de un acto jurídico común. Transmisión de las obligaciones. En el derecho romano no era aceptable el cambio de obligaciones de una persona a otra, sin extinguirse el vínculo jurídico originario, a menos de que hubiera un traspaso total del patrimonio, como el adrogatio, o en las transmisiones de mortis causa. Sin embargo, el derecho romano usó medidas indirectas, los cuales fueron delegatio y procuratorio. Transmisiones de las obligaciones. Continuado. El delegatio era el acto por el cual una persona tomaba el lugar del deudor o el acreedor. Esta se podía hacer como una estipulación en la cual se extinguía la primera obligación. Número 2. El procuriato. In rem summa. Operaba como un mandato judicial. No era una cesión de créditos, porque no se cedía el derecho sustancial del crédito. Se obtenía el mismo resultado y el nuevo acreedor tenía la actio iudicati para conseguirlo en ejecución forzosa, la transmisión de obligaciones. De las obligaciones. El cumplimiento o pago es el modo normal de ejecución de una obligación. Puede darse el caso de que el deudor no cumpla o de que se retrase o que incurra una mora. Una mora es un retraso culpable o doloso. A. Debitoris, el deudor. El retraso le es imputable y la deuda vencida. Número B. Creditoris, el acreedor. Este rechaza injustificadamente la oferta de pago que le hace el deudor. Dolo. Existe cuando voluntariamente el deudor no cumple la obligación con la intención de dañar al acreedor. Sus elementos. Número 1. Un acto o una omisión del deudor. Número 2. Intención de llevar a cabo dicho acto. Número 3. Que este acto traiga perjuicio económico. La extinción de las obligaciones. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre el acreedor y el deudor.
Los modos extintivos de la obligación son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. Modos de extinción que operan ipso iure. A. Pago. El pago o cumplimiento, solutio en latín, es el modo normal de extinguirse en la investigación. El pago se refiere no solo a la entrega de una cantidad de dinero, sino al tener el cumplimiento de la prestación. Cualquiera que está fuera, hay que recordar la prestación, objeto de la obligación. Podría consistir en un dare, facere, pratare, non facerao, partir. En relación con el pago debemos distinguir los siguientes elementos: quién lo hace, a quién lo hace, cómo, dónde y cuándo. Número B. La innovación. Ya sabemos que la innovación es el sustituto de la obligación por otra. En lugar de la antigua obligación surge una nueva, al modificarse uno de los elementos de la primera. La nueva obligación extingue a la antigua. La innovación puede afectar a los sujetos o objetos. C. La confusión. La confusión como modo distintivo de las obligaciones consiste en que coinciden en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Por ejemplo, como consecuencia de una herencia, en la que el deudor fuera heredero del acreedor o viceversa. Número 4. Pérdida de la cosa debida. Si el objeto de la obligación fuera de una cosa específica y se perdía por alguna causa no imputable al deudor, la obligación se extinguía. Número 5. Mutuo disentimiento. El mutuo disentimiento o consenso contrario opera en relaciones con las obligaciones nacidas de contratos consensuales, que son los que cobran eficacia por el solo acuerdo de voluntades de las partes. El mutuo disentimiento debe darse antes de una de las partes cumpla con su prestación. Número 6. Concurso de las causas lucrativas. Existe cuando el acreedor adquiere por diferente causa el objeto específico que se le adeuda. Número 7. Muerte o capitis diminutio del deudor. Modos extintivos que operan en el ope exceptionis. Los modos extintivos que operan en el ope exceptionis son la compensación y el pacto de non petendo. La compensación. En la compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas, hasta por su diferencia. Esta figura aparece cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez en contra de este. El pacto de non petendo es el pacto o acuerdo informal de deuda, que extinguir obligaciones siempre y cuando se intercale como acepción de la fórmula respectiva. El contrato fue una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones entre ellas. Todo contrato debe tener una expresión de consentimiento. No debe tener vicios. El consentimiento, pues si el contrato se encuentra viciado, cualquiera de los sujetos que intervienen en él pueden solicitar la nulidad. Categorías de los contratos. El contrato verbis, empleo de ciertas palabras. El contrato literis, el empleo de escritura. Los contratos reales, lo cual requiere la entrega de material de una cosa. Contratos consensuales, el consentimiento de las partes. Tipos de contratos. Comodato, uso gratuito de una cosa. Depósito, una consigna o una cosa mueble para custodia gratuitamente. Pignus, se entrega una cosa en garantía de un crédito. Venta, una parte se obliga a dar el goce de una cosa y la otra a pagar. Arrendamiento, una parte se obliga a proporcionar el goce de una cosa y la otra a pagar un precio. Sociedad, contrato entre dos o más personas. El mandato, una de las partes realiza una gestión conferida por otra. Nexum, el préstamo de dinero. Sponsio, interrogatorio del acreedor y juramento sobre el altar de Hércules. Mutum, se entrega cierta cantidad de dinero o cosas fungibles y se devuelve lo mismo. Permuta o cambio, se entrega en propiedad una cosa y a cambio se recibe en propiedad a otra cosa. Fiducia, se entrega una cosa para restituirla al cumplimiento de un plazo. La nulidad y anulabilidad de los contratos. La nulidad es cuando falta un elemento esencial, lo cual no producirá efectos jurídicos de ninguna naturaleza. La anulabilidad es cuando existen todos los elementos del contrato, pero algunos de ellos se encuentran afectados por un vicio determinado. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación acerca de los contratos y obligaciones en el derecho romano
Y le quería dar un agradecimiento especial al doctor Álvaro Albornoz por darnos a entender este tema y por enseñarnos lo que es esta materia en sí. Muchísimas gracias.